Bueno, entonces de nuevo muy buenas noches para todos. Quiero darles la bienvenida al curso. Voy a mencionar por aquí a saludar a quienes están conectados. Está Alejandra, Amanda, Anthony, Charol, Chelsea, Dadiva, Daniela, Daniela Martínez, Daniela Quintana. Muy bien. Daylin, Diana, Gabriela, Gina, Gisette, Jessica, Joana, Joan, dos Joan Liliana y Joan Ocampo. Muy bien. Karen, Lady, Lina Henao, Lina Lenis, Lina Salazar, Nicolás, Norman, Paola, Paula, Wilson, Xiomara, Girladies, Juliana y Yuvisa. Uy, estamos bastantes conectados. Qué rico tenerlos por acá. Por acá hay unos nombres que me suenan familiares, me suenan conocidos. Tal vez nos vimos en historia y epistemología con algunos de ustedes. Entonces, bueno, qué chévere tenerlos por acá. Para los que no me conocen, y como les escribí en el mensaje de bienvenida, mi nombre es Ángela María Espinosa Garzón, soy psicóloga, tengo una maestría también en psicología y toda digamos que mi experiencia profesional ha estado relacionada con el campo de la medición y la evaluación en psicología. Entonces, en el diseño de instrumentos de evaluación, en la calificación, en la interpretación y análisis de resultados, todo eso ha sido como mi carrera durante estos años. Entonces, también he estado en la docencia en otras universidades y he estado siempre en asignaturas relacionadas con medición y evaluación. El semestre pasado estuve en historia de epistemología, por eso hay algunos nombres por ahí que me suenan familiares. También he estado en estadística 2, en psicometría, en métodos de investigación, entonces por ahí podemos volvernos a encontrar. Me alegra mucho tenerlos por acá. Juliana, que prendió su cámara. Hola, Juliana. Los que quieran prender su cámara también para conocerlos, para verlos, para que tengamos una pequeña interacción ahí también es válido. Bueno, como el tiempo pasa volando, tengo preparada una presentación y se las voy a compartir para que vayamos hablando de algunas cosas importantes que quisiera que tuvieran presente para el desarrollo del curso, que habláramos de alguna propuesta que tengo con respecto a, a los horarios de las sesiones. Tengo dos grupos, entonces quiero hacerles una propuesta de cómo manejar estas sesiones para poder optimizar el tiempo. Y si nos alcanza, podemos empezar a hablar de ya los temas relacionados con el eje 1. Entonces, vamos a iniciar. A ver, les comparto mi presentación. Listo, aquí ya la veo. Bueno, voy a estar viendo acá el chat. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por acá o pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema y pueden hacer sus intervenciones en el momento en que ustedes lo consideren, no hay ningún problema. Bueno, entonces estamos en nuestro curso de Estadística para las Ciencias Sociales y Humanas 1, ¿cierto? Tenemos Estadística 1 y Estadística 2. Vamos a iniciar entonces con la Estadística 1, que ya en un rato les contaré en qué consiste esta Estadística 1. Bueno, tenemos una pregunta orientadora que es la que nos va a guiar durante todos estos 2 meses, estas 8 semanas que vamos a estar interactuando con estos temas. Nuestro objetivo es poder eh, estar ligados a esta pregunta y tal vez poderla responder al final del curso. Y es cómo contribuye la estadística a la interpretación y elaboración de conclusiones válidas que permitan la toma de decisiones en los diferentes campos de las ciencias humanas. Entonces, aquí lo hablamos en general en las ciencias humanas, porque efectivamente la estadística es algo transversal, no es del dominio exclusivo de la psicología.
Está en muchas otras disciplinas, está en las ingenierías, está en administración, está en economía, incluso en medicina. Nosotros también hacemos uso de la estadística. Entonces, cada una de estas disciplinas con un enfoque diferente para responder a algunas situaciones que son particulares. Entonces, nosotros también podemos hacer uso de la estadística en algunas situaciones particulares. Y eso es lo que nosotros vamos a ver durante este curso. En qué momentos, para qué nos sirve la estadística, cómo utilizarla, qué provecho puedo sacar de ella también y poder también conocer y dominar algunos de esos estadísticos que son muy utilizados en el ámbito de la psicología y en cualquiera de los campos aplicados de la psicología. Aquí podemos utilizar la estadística en todos los campos. Como veíamos, tal vez en historia veíamos que está el campo de la clínica, organizacional, educativa, está la psicología jurídica, está también la psicología básica, que es la que se encarga de darle como ese sustento teórico a los campos disciplinares. Entonces, en todos los ámbitos podemos utilizar la estadística y la utilizamos con mayor frecuencia y con mayor fuerza en el campo de la investigación. Entonces, ahí estamos como ligando todo lo que nosotros vamos a ver a ese ejercicio profesional. Y por eso es importante que nosotros veamos estadística, no solamente estadística 1, la que vemos acá, sino la que van a ver el otro semestre, que es la estadística 2. Ya con esta perspectiva de la medición en psicología, pues ya podemos tener como una idea de en qué campos y cómo utilizarla y cómo puedo sacar provecho también cuando yo ya esté ejerciendo como profesional. Entonces, esta es la idea, que nosotros podamos ligarnos a esta pregunta orientadora y poder eh, identificar cómo contribuye la estadística a estas decisiones en los campos que nos atañen a nosotros como psicólogos. Bueno, por aquí tenemos las temáticas que vamos a ver en nuestros 4 ejes. Este primer eje, que es el que empieza hoy, es el eje básico, ¿cierto? Aquí lo tenemos en forma de escalerita porque efectivamente así funcionan nuestras temáticas. Lo que vemos en el eje 1 va a ser importante para el eje 2, va a ser como el soporte y el sustento para lo que vamos a ver en el eje 2, y el eje 2 también se va a ligar con el eje 3 y con el eje 4. Entonces, vamos en ascenso en cada una de estas semanas, aumentando nuestros conocimientos y profundizando un poco más en todo este campo de la estadística. Entonces, en nuestro eje 1 vamos a hablar sobre los conceptos básicos, variables y escalas de medición, organización y presentación de datos. Aquí les hago una pregunta. ¿Quiénes ya revisaron el referente de pensamiento? Levanten la manito o una manita arriba, es muy bien. Bueno, Paola, Nicolás, Norman, Daniela. Y todo quedó súper entendido, me imagino yo. Todo clarísimo. Rafael también, Nicolás, muy bien. Bueno, no necesariamente el hecho de que lo hayamos visto y lo hayamos revisado y como ojeado un poco quiere decir que ya todos esos temas van a quedar ultra entendidos. Este curso tiene una particularidad y es que hay unos temas que no los puedo, digamos yo, decantar del todo solamente con leer el referente de pensamiento. Entonces, aquí es donde necesitamos asistir a los encuentros sincrónicos, hacer los ejercicios, estar muy activos porque efectivamente la estadística se aprende es haciendo. La estadística no se aprende solamente leyendo y revisando el referente y de pronto viendo uno que otro videito. Entonces, para que nosotros podamos aprender, vamos a aprender haciendo. Entonces ya más adelante les cuento cómo va a ser este trabajo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver en nuestro eje 1. Cuáles son los tipos de variables, las escalas de medición, cómo puedo presentar los datos. Entonces vamos a hablar de gráficos, vamos a hablar de tablas. Entonces eso es lo que nos va a ocupar estas 2 semanas. En el eje 2 ya vamos a profundizar en los estadísticos. Vamos a ver las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Aquí es muy importante que a nosotros nos quede muy claro cuáles son las variables y las escalas de medición,
porque dependiendo de estas variables y escalas de medición es que yo puedo utilizar estas medidas de tendencia central y de dispersión. Según esta naturaleza, es adecuado utilizar algunas de estas medidas y otras no. Entonces, esto es lo que nos va a permitir avanzar en el eje 2. Si yo ya tengo esto súper claro, los variables y escalas de medición, ya me va a quedar mucho más fácil poder entender qué estadísticos puedo utilizar según el caso y según la variable que yo tenga. Por aquí en el eje 3 vamos a ver la interpretación de resultados, cómo interpreto yo los resultados, cómo puedo redactar una conclusión de esos resultados que yo obtengo. Vamos a hablar de relación entre variables, entonces aquí están los temas de correlación y regresión lineal, que son dos temas que están relacionados. Y por último vamos a hablar sobre comunicar el análisis de los resultados. ¿Cómo comunico yo esos resultados? ¿Cómo puedo yo realizar una presentación? ¿Cómo puedo utilizar entonces estas gráficas, estas tablas? ¿Cómo hago ese análisis? ¿Cómo hago esa interpretación? ¿Y cómo puedo comunicar esos resultados? Y también vamos a ver aquí medidas de forma. Entonces, por ahí tendremos asimetría, kurtosis, deciles, percentiles. Entonces, todos esos temas lo veremos en este eje 4 y ahí ya terminaremos esta primera parte de la estadística, que es la estadística 1. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, señora. Listo. Muy bien. Perfecto. Ya saben, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, entonces, a mí me gusta traer memes, frases, bueno, cosas que yo me encuentro por ahí que o son interesantes o tienen que ver con estadística. Entonces, esta la traje porque pues efectivamente representa lo que nosotros hacemos y cuando tomamos la decisión de empezar a estudiar, ¿cierto? Para algunos no ha sido tan fácil, otros ya es nuestra segunda carrera o llevamos mucho tiempo sin estudiar y decidimos estudiar psicología o estamos recién salidos del colegio y queremos estudiar. Entonces, nuestra pregunta es, ¿a cuál escalón llegarás hoy? Cada día, cada pasito que nosotros damos nos lleva a la meta. Entonces, el mensaje aquí es que efectivamente nos esforcemos porque sabemos que estudiar no es fácil. Algunos estudian y trabajan al mismo tiempo, estudian, trabajan, tienen familia. Entonces, puede ser algo complejo, ¿cierto? Hay que dedicar tiempo, hay que tener una dedicación, pero finalmente, ya cuando nosotros lo logramos, ya el mirar atrás y ver todo lo que nosotros hemos logrado, pues efectivamente es lo que nos motiva a seguir adelante. Entonces, el mensaje de hoy es meterle la ficha, ponernos las pilas. Para algunos es posible que la estadística les cueste, que las matemáticas no les guste mucho, que no sea su fuerte. Los entiendo completamente porque pues yo también fui estudiante, yo también vi estadística en la universidad, yo no era la más brillante en estadística. A veces ustedes nos ven como profes y piensan que éramos los de que sacábamos 5 en todo y no, no es así. A mí no me iba mal en estadística, pero tampoco me iba bien. Pasé como con 3, 3, 5, ahí iba yo en estadística y en todas estas materias que tienen que ver con medición y evaluación. Ya después, cuando empecé a hacer mi práctica profesional, que la hice en el laboratorio de psicometría de la universidad, allí ya empecé a ver la funcionalidad de la estadística, empecé a ver las pruebas psicológicas, qué medían, cómo se interpretaban, y eso me gustó mucho. Ahí fue cuando yo ya empecé efectivamente a irme por este campo de la medición. Pero cuando realmente aprendí estadística, fue uno, cuando empecé a hacer mi maestría, porque también fue en esos temas de medición y evaluación, y dos, cuando empecé a enseñar estadística. Pues para poder enseñar estadística tenía que saber estadística. Entonces al principio fue retomar, leer, estudiar, entender, ver videos, tutoriales, hacer ejercicios y demás para poderme sentar aquí y contarles lo que les voy a contar de la manera como se las voy a contar, porque ya tengo la experiencia, ya he revisado y he dictado esta clase muchas veces, entonces ya tengo ese dominio del tema, pero eso no fue de un día para otro, fue con todo este esfuerzo.
y siempre pensando en qué quería ser yo como profesional. A mí siempre me gustó enseñar, entonces tuve que formarme para poder enseñar. Me gustaba también la psicometría, tuve que formarme para poder hacer psicometría. Y lo mismo pasa con ustedes, si les gusta la clínica, pues hay que formarse en clínica, si les gusta la educativa, pues hay que formarse y demás. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar hoy, que el primer paso siempre va a ser el más importante y lo importante es avanzar y visualizarnos en dónde queremos estar en unos años, en 5 años, cuando ustedes ya se estén graduando, ya todos unos profesionales y todos unos colegas psicólogos de una de las mejores universidades del país. Entonces, ánimo con esto. Bueno, aquí tengo unos tips que nos van a ayudar como a perderle un poquito el miedo a las matemáticas, a qué consejos les puedo dar yo para que a ustedes les vaya bien en este curso. Entonces, el primero es estar dispuesto. Olvidarnos de los prejuicios con las matemáticas, que es que yo no entiendo, que es que eso no me entra, que en el colegio me iba mal, no, las matemáticas no es lo mío. Bueno, he tenido muy buenas experiencias de estudiantes que pensaban que las matemáticas no, que esto les iba a dar durísimo, que no iban a entender, y al final del curso, o sea, se tomaron la decisión de decir, bueno, voy a dejar de lado estos prejuicios que tengo y me voy a dar la oportunidad de aprender. Y al final del curso me dijeron, profe, entendí, aprendí, ya no me da miedo, ya no le tengo susto, ya sé la estadística, ya la entiendo. Entonces, esa es mi invitación también. Dejemos a un lado esas dificultades, obviamente las vamos a compartir acá en clase, profe, no entiendo, profe, explíqueme otra vez, profe, con otro ejemplo, con mucho gusto lo haré. Para eso estoy acá, para eso estoy aquí con ustedes, para ayudarlos y guiarlos en este camino. Entonces, no duden en preguntar, en hacer sus observaciones, todo aquí es bienvenido porque nos estamos formando. Es aquí donde la podemos embarrar, ¿cierto? Que aquí yo pueda decir, uy, no, no sé, fue pucha, y no ya cuando me gradúe, y no cuando yo ya tengo que ejercer, cuando yo digo, hijo de pucha, si yo hubiera preguntado en clase, si yo hubiera asistido a esos encuentros sincrónicos. Entonces, esa es la invitación también, que dejemos ese miedo y nos demos la oportunidad de aprender y de aprender haciendo. Entonces vamos a realizar operaciones matemáticas, obvio, tenemos estadística, tenemos matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿sí? Pero lo más importante, ¿sí? Porque pues digamos que ya hay programas estadísticos, ya hay facilidades para poder hacer cálculos, ¿sí? Entonces incluso en una calculadora yo puedo, ya no tengo ni que aprenderme las tablas de multiplicar como de pronto nos tocaba a nosotros, que repetíamos como loros. Ya eso no es, ya no lo tenemos. Podemos simplemente en un Excel, en un programa estadístico, decir, bueno, sáqueme la media, todos estos datos y ya. Pero lo realmente importante es qué hacemos con esos datos. Entonces, más allá de las operaciones matemáticas, que sí, vamos a ver de dónde salen esos estadísticos, por qué su fórmula es así, qué hay detrás de esa fórmula, qué debo entender. Pero más allá de eso es qué hago con ese resultado, qué significa ese resultado. En el ámbito de la psicología, ese resultado, ¿qué es? Si me da un resultado de 8, ¿8 qué? Peras, manzanas, aguacates, personas, 8 pacientes. Entonces, es poder entender y analizar esos datos a la luz de las problemáticas que nosotros como psicólogos podemos abordar. Y aquí hay una frase que me la encontré, me parece perfecta, dice, todo el mundo odia las matemáticas hasta que ve algo raro en la nómina. Cuando ya no me cuadra, cuando ya eso me parece que me faltó que me pagaran alguito ahí, ahí sí ya sumo, resto, divido, multiplico, ahí sí ya no tengo problemas con las matemáticas. Entonces aquí aplica lo mismo. Bueno, esta otra recomendación. Debes asegurarte de entender muy bien los conceptos de las primeras sesiones, lo que les decía. Tipos de variables, escalas de medición, tengo que entenderlo muy bien, nos vamos a tomar 2 sesiones enteras para poder entender qué tipo de variable, escala de medición, vamos a hacer ejercicios, vamos a ver por qué es este tipo de variable y no otro. Bueno,
Recuerda que estamos construyendo conocimiento y como en toda construcción, si no hay buenas bases, se nos derrumbará el edificio. Entonces, importante. Metámosle la ficha a estas primeras clases para poder entender esos conceptos, poderlos dominar y así ya nos va a ser más fácil entender los demás, los temas que vienen. Y aquí está, esta gráfica que viene al tema también. ¿A qué sistema le confiarías tu vida? Al capitalismo, el 17%, al comunismo, el 12%, y definitivamente al sistema inmunológico, el 71%. Sin sistema inmunológico, no hay nada. Bueno, ante la duda, No, es profe, mejor... esos chistes. Bueno, resisto esos chistes, por Dios. ¿Bien o mal? No, están buenos, están buenos. Y eso que les tengo muchos. Pero me toca dosificarlos. No los pueden perder. En cada encuentro voy a traer algunos. Bueno, ante la duda es mejor preguntar. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía que no hay preguntas tontas. Lo que hay es tontos que no preguntan. Y siempre nos decía eso y tiene toda la razón. A veces uno se queda con la duda de, güey, pucha, ¿y este tema será que? ¿Y esta pregunta y esta duda que me queda? Y al principio muchos me escribían al otro día, profe, es que me quedó esta duda, no sé qué, me escribían 3 o 4 o 5 con la misma duda. Entonces por eso les empecé a contarles en este espacio. Si ustedes tienen preguntas, háganlas de una vez, que puede ser una pregunta tonta, tontísima, no importa. A veces esas preguntas que uno cree que son tontas son las dudas que tienen los demás compañeros. Y qué bueno poderlas resolver en este espacio y no que nos quedemos con esa duda y después que sea algo vital que nos permita entender el tema y que nosotros nos quedemos con esas dudas. Entonces, aprovechemos este espacio para poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. Eso sí implica que ustedes sean muy juiciosos leyendo el referente de pensamiento y haciendo los ejercicios que les propongo para poder trabajar y que nuestra clase sea mucho más dinámica. Bueno, aquí dice, cuando usas la fórmula incorrecta, pero como sea, respondes bien. Esto sí no va a aplicar acá, porque hay fórmulas que están diseñadas para ciertas variables. Entonces, no es que yo pongo ahí lo que sea y eso ahí me dio cualquier cosa. No, vamos a, de verdad, a hacerlo a conciencia y que efectivamente yo entienda por qué utilizo una fórmula y por qué no otra, cómo interpreto ese resultado y por qué esa interpretación no puede ser otra, y así sucesivamente. Bueno. Para disfrutar este curso tendremos tareas prácticas, así que vamos a aprender haciendo. Hay una primera actividad que yo les envié, que fue una encuesta inicial, que la idea de esa encuesta es que ustedes puedan pues responderla y que hagamos análisis de esa encuesta, hagamos análisis de esos datos reales, de los datos que tenemos acá en nuestro grupo. Aquí en el chat les estoy copiando de nuevo la encuesta para quienes no la han diligenciado, que la puedan diligenciar, puede ser al final de esta sesión o mientras estamos hablando de estos temas. La idea es que ustedes la diligencien y yo luego les comparto la base de datos y con esa información es que vamos a hacer nuestros análisis. De ahí va a salir el insumo para poder hacer nuestras gráficas, nuestras tablas, para poder sacar nuestras medidas de tendencia central, de dispersión. Entonces vamos a ver cómo las interpretamos y de paso, pues a partir de esos datos podemos conocernos como grupo. ¿Quiénes, cuántos tienen hijos, cuántos están casados, cuántos viven en Bogotá o en otras ciudades? Bueno, ahí hay una información que nos va a permitir también conocernos un poquito más y tener un primer acercamiento a qué podemos hacer con los datos nosotros en psicología. Entonces los invito a que porfa todos diligencien esa encuesta que nos va a ayudar y tener ese insumo para poder hacer nuestras sesiones sincrónicas. No puedes dejar de realizar los ejercicios propuestos porque el aprendizaje será tu ritmo y de eso depende que logres el éxito en este curso.
Estos ejercicios que vamos a hacer con la encuesta son como la preparación para las evaluaciones de cada uno de los ejes. Entonces, si yo puedo ir cacharreando, como digo coloquialmente, con esos datos, ir mirando, haciendo las tablas, ya me va a quedar mucho más fácil en mis evaluaciones poder poner en práctica ese conocimiento. Entonces, va a ser como un entrenamiento previo a nuestras actividades evaluativas. Entonces, ese es el plus que tenemos también con esos datos que tenemos aquí. Y aquí tengo este meme que dice, métete en la celda, pero si yo no he hecho nada, qué complicado va a ser enseñarte a manejar Excel. Y bueno, yo quiero manejar Excel con ustedes. Entonces, vamos a tomarnos un espacio en nuestros encuentros sincrónicos para poder utilizar Excel. Hay otro programa estadístico, hay un programa estadístico que nosotros tenemos en el programa de psicología que se llama SPSS. Entonces, aquí les voy a poner SPSS. Ese es el programa estadístico. Este programa es pago, o sea, hay que pagar una licencia para poderlo tener. Ese no se consigue libre. La universidad ha conseguido algunas licencias para que nosotros los podamos utilizar, pero las licencias no están para todos los estudiantes. O sea, qué maravilloso podría ser que cada uno tenga su licencia y cada uno lo pueda utilizar. Esas licencias, pues, nos toca como usarlas en grupo. Entonces, más adelante les voy a decir cómo vamos a hacer el uso de este SPSS. Pero mientras tenemos esa directriz, podemos ir usando Excel, que Excel sí, pues todos tenemos Excel en nuestro computador. Si tenemos un programa de Office, la licencia de Office, ahí tenemos nuestro Excel. Incluso hay software libre que funciona muy similar al Excel. Entonces, eso nos va a ayudar en nuestro análisis de datos. Y por experiencia les digo, todo psicólogo debe aprender a manejar Excel. Lo que es Excel y correo electrónico son dos herramientas que sí o sí, nos guste o no nos guste, vamos a tener que utilizar. Siempre vamos a tener que enviar un correo electrónico, entonces tenemos que saber cómo redactar, cómo saludar cordialmente, cómo despedirnos, cómo la solicitud que debemos hacer en un lenguaje formal y demás. Y Excel, para sacar unas frecuencias, para sacar unos cálculos, para sacar gráficos, para lo que sea. Pero son dos cosas, bueno, y tres con inglés. Son tres cosas que sí o sí tenemos que aprender. Entonces, me parece importante que empecemos como con esos pinitos. De pronto algunos de ustedes ya manejan Excel, me parecería maravilloso que también me puedan apoyar en estas clases. Y para los que no, pues nada, ahí les voy a compartir también algunos tutoriales de cómo iniciar Excel desde cero, desde cómo lo busco en el computador y lo abro, ¿cierto? Está todo, qué significa, qué significa, no, para qué nos sirve, cómo utilizarlo, qué es una fila, qué es una columna, qué es la barra de tareas, bueno. Entonces, para todos podemos tener material. Entonces, eso quiero compartir con ustedes en este curso. Bueno, no te saltes los contenidos del curso. Entonces, a veces tendemos a pasar como rapidito y voy a mirar primero qué hay en el eje 4 antes de mirar qué hay en el eje 1. Bueno, aquí particularmente tenemos unos contenidos y creo que en todas las asignaturas funciona igual. Hay unos contenidos iniciales básicos que nos dan la estructura para lo que viene en el resto del curso. Entonces, mi consejo es, tomémonos las cosas con tranquilidad, con calma, aprovechemos estas 2 semanas para poder entrar en materia, poder coger confianza con esto de los números, de la estadística y demás, sin empezar a desesperarnos en, uy, pucha, ¿y ahora qué va a venir en los siguientes temas? Vayamos con tranquilidad, con calma, asegurándonos que efectivamente comprendemos los contenidos de cada asignatura. Y que no nos pase lo que le pasó acá a este pobre muchacho haciendo sus cálculos y efectivamente ninguna de las opciones le dio la calculadora. Bueno, algo importantísimo, presentar todas las actividades evaluativas. Ustedes saben que
Cada eje tiene una actividad evaluativa. Son 4 actividades evaluativas en el curso. Todas, pues, digamos que son obligatorias en tanto me van a dar mi nota. Si ustedes no presentan alguna actividad, pues van a tener una nota de 0. Entonces, levantar un 0 es muy difícil. Me toca casi que sacar el máximo puntaje en las demás para poder levantar y no perder la materia. Entonces, asegúrense de presentar todas las evaluaciones, todas las actividades calificables. No se pueden reemplazar, ustedes ya lo saben. Son las que están allí en la plataforma, las entregamos por la plataforma, ¿cierto? Ese es nuestro medio de comunicación para entregar nuestras actividades. No se reciben actividades evaluativas por correo, ni por WhatsApp, ni por cualquier otro medio que no sea. Perdóname, escuché a alguien por allí. Lo escuché muy bajito, no alcancé a escuchar bien. Bueno, entonces, esas actividades evaluativas, ya sabemos, por medio de la plataforma de Canvas, ahí donde está nuestra actividad, ahí cargamos esa evidencia para ser calificada. Algo importante en esta actividad evaluativa del eje 1, y es que aquí vamos a tener una evaluación objetiva, de esas que son autocalificables. Es decir, ustedes pueden entrar, van a tener, creo que son 10 preguntas, y allí ustedes las responden y van a tener inmediatamente su nota. Ustedes la pueden hacer incluso ya, pero yo les recomiendo, esperen a que veamos los contenidos del eje, ¿cierto? Nuestra sesión de hoy, la sesión de la próxima semana, y ya cuando ustedes tengan esos conocimientos, ya hayamos resuelto todas las dudas, ahí sí hagan la evaluación. Porque si ustedes entran ahorita, la hacen y tienen una mala nota, esa es la nota que les va a quedar, solamente tienen un intento. Entonces no desperdicien ese intento solamente por hacer la evaluación ya y bueno, voy saliendo de esto. Entonces, tómense el tiempo con tranquilidad, con calma y resuélvanla también en un momento donde ustedes dispongan de tiempo para poderla hacer. Porque creo que tienen, si no estoy mal, es como media hora o una hora. Bueno, ahí en las indicaciones les dicen cuánto tiempo tienen para poderla resolver. Entonces, una vez se cierra, ya no pueden volver a entrar. Entonces, si yo la abro y voy a almorzar, voy a comer, voy a hacer otra actividad, ahí llego y ya está cerrada, nada que hacer. Entonces, cuando la vayan a resolver, uno, estén seguros de que ya, ¿cierto? Ya revisaron, ya vieron las grabaciones o asistieron al encuentro sincrónico, hicieron los ejercicios y tienen el tiempo para sentarse exclusivamente a responder la evaluación. Entonces, ese es un consejo que les doy porque siempre me ha pasado de estudiantes que, profe, es que yo no sabía, yo entré y respondí cualquier cosa y me saqué 5, ¿puedo volverla a hacer? Nada que hacer, no se puede volver a habilitar la evaluación. Entonces, estén muy seguros. Esta va a ser la única evaluación de este tipo para este curso. Ya el eje 2, el eje 3 y el eje 4 ya van a ser actividades de realizar algunos ejercicios prácticos. Entonces, especial cuidado con esta que es la del primer eje, que a veces creemos que es muy fácil, que eso es muy sencillo, que eso yo entro y respondo cualquier cosa, y no necesariamente. Entonces, tengan esto muy presente. Bueno, así que tienes examen de estadística el lunes. ¿Qué se siente haber faltado a la última clase de estadística, donde explicaron todo lo que va a salir en la prueba? ¿Cómo la ven? Ahora, pueda que yo no asista, ¿cierto? No pude asistir al encuentro del martes. Va a quedar la grabación. Ya ahorita vamos a hablar de ese tema también. Entonces puedo ver la grabación y esa es una gran ventaja que ustedes tienen. ¿Cómo hubiera querido yo tener grabaciones cuando estudié? A mí me tocaba ver a lo que el profesor iba diciendo y yo iba escribiendo, iba tomando nota, entonces uno se distraía y ya no entendía y se perdía y nada que hacer. Pero ahora ustedes pueden ver este video las veces que quieran, hasta por osmosis, ¿cierto? Se pone uno ahí la grabación, se acuesta a dormir y ahí ya aprende estadística. Va uno en el trancón, en el Transmilenio, yo vivo en Bogotá, en el Transmilenio, en el trancón, entonces ahí va uno escuchando su clase. Entonces una maravilla, me parece, lo mejor que nos ha dejado la educación virtual es esto.
poder revivir esos momentos y poder seguir como el hilo las veces que uno necesite. Bueno, no dejes todo para última hora. Esa es otra cosa que a veces nos cuesta, ¿no? Justo el lunes que tengo que entregar la actividad evaluativa a las 11:50 de la noche es que entré a hacer la evaluación. Nada que hacer, la evaluación se cierra, ustedes saben, a medianoche se cierra la plataforma y nada que hacer. Entonces, no estamos exentos de que se vaya la luz, de que se caiga el internet, de que se me perdió el archivo, de que el computador se me formateó. Bueno, entonces hagamos las cosas con tiempo, hagamos las cosas con calma, sobre todo las actividades que son de hacer cosas, ¿sí? Que esas son las del eje 2, 3 y 4. Entonces, donde tengo que hacer, voy a ir haciendo mi trabajo con tiempo, las actividades que son en grupo también las vamos haciendo con tiempo y no vamos a correr riesgos innecesarios. De que se cerró la plataforma, no pude subir nada, pues nos quedó el cero. Entonces, no nos expongamos a ese tipo de cosas. Y no tengamos estas etiquetas que están muy de moda, y este es exceso de lecturas pendientes o exceso de trabajos por hacer. Exceso de estrés también, lo he visto por allí. Y recuerda que los tutores estamos para orientarte. Entonces, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de la mensajería de Canvas. Por ahí yo todos los días entro, reviso y les respondo sus mensajes. Los fines de semana sí, obviamente me demoro un poquito más porque no tenemos, pues descansamos, ¿cierto? No somos tan divinos, también somos humanos. Entonces descansamos sábado, domingo. Si ustedes me escriben el viernes por la tarde, noche, ya el lunes estaré revisando sus mensajes, pero procuro estar revisando diariamente los mensajes y estarles respondiendo. Entonces ustedes se pueden comunicar ahí por la mensajería de Canvas o también por mi correo institucional. Pero me gusta más la mensajería de Canvas porque pues tengo toda la información ahí a la mano por si ustedes tienen alguna inquietud. areandina.edu.co. Aquí está mi correo, aespinosa16@areandina.edu.co. Este es mi correo institucional, la mensajería de Canvas y por ahí nos podemos comunicar. Y espero que con esto alcance a pasar en estadística, aquí en esta fuente de los deseos, que todos deseamos pasar estadística. Pero no basta solo con echarle moneditas, hay que ponernos a estudiar juiciosos. Y esta recomendación que es muy importante es asistir a los encuentros sincrónicos, revisar el referente de pensamiento y profundizar esos temas en los encuentros sincrónicos. Son bienvenidos siempre cuando quieran prender la cámara, así todos bien bonitos, bien peinaditos, bien bañaditos. Cuando no estamos en condiciones, pues como que apagamos la cámara, eso siempre nos pasa, a todos nos ha pasado. Nosotros ahora nos toca así súper juiciosos, lindos, bonitos, porque tenemos nuestra cámara prendida todo el tiempo. Entonces, los espero aquí muy puntuales en nuestro encuentro sincrónico. A menos de que algo súper extraordinario ocurra, siempre estaré en este espacio. El semestre pasado sí tuve un par de inconvenientes por temas de movilidad que no alcancé a llegar, pero si hay algo que sea de fuerza mayor, yo les avisaré por medio también de un mensajito. Pero nos veremos siempre a la misma hora y por el mismo enlace. Bueno, por aquí tenemos pregunta de Dádiva Angélica. Cuéntame, no sé si pronunció bien tu nombre. Profe, sí, profe, pero me gusta que me digan más Angélica. Listo, Angélica, perfecto. Profe, una pregunta. Dime. Yo vi que digamos que la actividad que vamos a hacer, pues la actividad que tenemos para el eje, solamente tiene una calificación de 20 puntos. Esos otros 5 puntos, ¿cómo van a ser? Muchas Ya gracias. voy para allá. Me Ah, estás bueno, pues, leyendo el pensamiento. muchas gracias. Bueno, a ver, miramos qué tenemos por aquí. Listo. Ahora sí, vamos al punto que Angélica tocó. ¿Qué pasa con esos 5 puntos y con otras
propuestas que les traigo a ustedes también acá. Esto lo vamos a llamar como nuestros acuerdos de clase. Y con esos acuerdos es que vamos a funcionar durante estas 8 semanas. Entonces, lo primero es que el año pasado estábamos manejando nuestros encuentros sincrónicos de 2 horas, ¿cierto? Eran de 8 a 10, de 6 a 8, pero había algo particular y es que muchos de nosotros, incluso también ustedes, tenían clase de 6 a 8 y de 8 a 10. No nos quedaba tiempo ni siquiera de ir al baño, ni de tomarnos alguito de agua, ni comernos alguito. Entonces, vamos a manejar encuentros sincrónicos de hora y media, donde efectivamente podemos trabajar, podemos, digamos, adelantar nuestros temas. Ya si de pronto nos pasamos un poquito, pues bueno, no es tan grave, pero pues nos da tiempo para poder como prepararnos para la siguiente clase y no tener como estar corriendo de una clase a la otra. Entonces, mi propuesta es que este encuentro lo empecemos a las 8 y 10 de la noche, cosa que podemos salir de nuestra clase anterior, ir, comernos alguito, tomarnos alguito, ir al baño y empezamos muy juiciosos a las 8 y 10 para estar cerrando a las 9 y 40. Veo muchos corazones, muchos pulgares arriba, entonces veo que esta idea nos gusta. Muy bien. Entonces, ese es uno de los acuerdos que vamos a mantener. Ya sabemos, 8 y 10 nos conectamos. Bueno, yo me conecto desde las 8, ahí estamos esperando y a las 8 y 10 arrancamos hasta las 9 y 40, para que no nos toque trasnochar mucho. Listo, muy bien. Bueno. Aprobado, dice Gina. Excelente, Gina. Bueno, esta es mi otra propuesta. Yo tengo en este momento 2 cursos de Estadística 1, 2 grupos. Tengo el grupo 201, que son ustedes, que nuestro horario será entonces martes de 8 a 10, de 8 y 10 a 9 y 40. Y también tengo el grupo 202. Que el espacio de encuentro sincrónico para este grupo es los jueves, que pues digamos en la misma lógica sería de 6 y 10 a 7 y 40. Por directrices del programa, para poder acomodar nuestros horarios, la idea es que ustedes puedan entrar a cualquiera de los 2 encuentros, bien sea el del martes o al del jueves. A ver, tengo aquí manitas levantadas. Daniela. Del 200. Profe, es que, buenas noches, profe. Es que lo Hola, que Daniela. pasa es que yo te escribí esta tarde que yo soy del 202. Sí. Entonces es para decirte si todos los días puedo entrar o sea, los martes puedo entrar a este encuentro sincrónico, pero pues no sé, no pasa nada si uno cambia no pasa nada si del grupo o algo. No, Ahora en este caso no, sí. porque yo soy la tutora de los 2 grupos. Sí, Ya si señora. tú vas, por ejemplo, al horario del grupo 203, 204, 205, que ya no soy yo la tutora, ahí sí ya tenemos inconvenientes. Entonces, si no te sirviera el horario del martes y del jueves, en ninguno de los 2 puedes, ahí sí ya tocaría revisar cómo poder organizarte en otro grupo. Pero si puedes en alguno de los 2, no hay problema. Es que, digamos, para los trabajos y eso, profe, no hay problema, ¿no?, de conectarse a este grupo. No hay ningún problema por lo que les voy a proponer ahorita. Entonces, para que trabajemos en conjunto, para que no estemos como diferenciados, ay, los del 201 y los del 202, no, estamos en la clase de estadística y vamos a tener unas actividades que vamos a hacer en común. Entonces, esa es mi otra parte de la propuesta. Entonces, la primera parte es que me puedo conectar, bien sea al horario de los martes o al horario de los jueves o a los 2 horarios si tengo la disponibilidad, porque vamos a hacer actividades diferentes en los 2 horarios, que esa es mi otra propuesta, que creo que viene aquí a continuación. Entonces, sí, efectivamente aquí viene. Mi propuesta, porque pues ustedes ya se dieron cuenta que son bastantes temas y es posible que no se nos facilite tanto la estadística. Entonces, para aprovechar mejor el tiempo, yo les propongo lo siguiente. 1, que los martes, en la sesión de los martes, es decir, en esta de 8 a 10, hagamos una sesión teórica.
Entonces, que hablemos de cuáles son las tipos de variables, las escalas de medición, las medidas de tendencia central, bueno, todo lo teórico que necesitemos para poder desarrollar la parte práctica, que sería los jueves. Entonces, dividimos nuestras sesiones en dos, sesión teórica el martes y sesión práctica el jueves. ¿Cuál es la ganancia que tenemos acá? Que cada uno de los grupos va a tener las 2 grabaciones de los encuentros sincrónicos, así podamos asistir o no podamos asistir. Y podemos profundizar también en la parte práctica, entonces dedicarnos a la interpretación, el análisis, el cómo puedo hacer yo los ejercicios. Esa es mi propuesta. Miremos por aquí estas manitas. Norman. Profe, no era para preguntar porque a mí se me cruza el jueves con desarrollo y ciclo vital. Justo tengo de 6 a 7:30. Y bueno, pues si facilitamos la grabación, pues bueno, la vemos en la explicación. Está bien. A mí me gusta más en vivo porque yo tengo la capacidad de aprendizaje como, sí, en tiempo real. Me cuesta el tema de la grabación. Pero bueno, no, profe, está bien, súper, muchas gracias. Podemos ensayarlo en este primer eje, a ver cómo nos va, ¿cierto? Miramos a ver cómo nos va. Sé que nos va a ser más fácil poder entender los temas así y no estar tan atosigados en hora y media, entender todo y que sea un encuentro la repetición del otro, porque pues digamos que si tenemos tiempo para poder profundizar, pues no quisiera yo los martes hacer el encuentro y los jueves repetir lo mismo que ya dije el martes, sino que saquemos provecho de ese tiempo donde podamos profundizar en algunas cosas. Wilson. Hola, profe, buenas noches Hola, a todos. Profe, tengo una curiosidad. El semestre pasado manejábamos como 5 puntos adicionales a el tema de las clases, ¿se acuerdas? No sé, en evaluación. Mi pregunta es, lo que pasa es que yo trabajo en salud y es imposible conectarme, digamos, en esos horarios. O sea, yo siempre trabajo sobre las grabaciones. Hoy, porque pues realmente quería iniciar, pues la primera, entonces quería como saber todo el tema. Al terminar, digamos, la clase, ¿tú vas a dejar también 5 puntos o una actividad para resolver para los que no podamos conectarnos tan seguido? Sí, de hecho, ese es el otro punto que voy a tratar después de este. Entonces, si quieres, espérame y allá te respondo cuando toquemos ese punto, ¿vale? Pero ahí lo tengo presente. Profe, claro, gracias. Y otra cosa que te quería preguntar, no sé si tú nos puedas colaborar. Bueno, a mí, mira que yo veía en el celular, yo ingresaba, digamos, al módulo tuyo y me dejaba ver los ejes. Ahora no me deja ver los ejes y sale como que, mira el aviso que me sale. No sé si hacerlo conmigo. Dice acceso denegado. El acceso a esta página está limitado a los usuarios autorizados. O sea, yo ahora ya no puedo ver el eje como desde mi celular, sino que tengo que conectarme. Entonces, pues yo en mi trabajo lo puedo ver, lo voy avanzando desde el celular. Ahí lo que tienes es que tener anclado también tu correo institucional en el celular para que te deje ingresar desde tu cuenta institucional, porque eso puede pasar, que te genere conflicto, que no te deje entrar porque las credenciales no son las autorizadas, porque no es del @ariandina. Entonces revisa que tengas tu correo ligado al celular y que cuando entres a la plataforma estés con tus credenciales de Ariandina. Si eso no funciona, entonces escribe en la mesa de ayuda para que te puedan orientar cómo puede funcionar o si hay alguna incompatibilidad allí. Pero por lo general así funciona con las credenciales de Ariandina. Profe, perdón, me meto ahí en la conversación, es referente a lo que dice el compañero Wilson. Me pasaba lo mismo y te recomiendo, Wilson, también trabajo en el sector salud, a veces veo las clases desde mi celular, mañana me toca eso precisamente. Te recomiendo que cuando sea así, vacíes las cookies, creo que se llama, o el caché del celular. Eso es efectivo, es lo único que me ha funcionado, porque también me salió, hoy por lo menos me salió un error para entrar en la plataforma, porque vean compañeros que tenían una duda de la distribución pues de las dos partes del semestre, y bueno,
entrar a la página de la universidad, al banner, no podía. Entonces hice eso y de una. Te recomiendo eso. Gracias. Sí, esa es una, porque también como venimos de terminación del año, nuestras credenciales a veces quedan limitadas porque pues hasta que nos matriculemos otra vez, entonces queda ahí como pegada la aplicación y no deja entrar. Entonces eso que menciona Anthony de borrar las cookies, borrar todo como el historial, también funciona. Entonces también lo puedes intentar por ese lado. Bueno, Paola. Hola, profe, buenas noches. Hola, Paola. Es que tengo una inquietud con el tema de la sesión práctica de los jueves, y es que a mí como a Norman se me cruza con otra materia. Entonces, la duda que tengo es, al ser sesión práctica, que es donde más se generan dudas, si no podemos entrar a la clase, ¿cómo podemos solucionar esas dudas que tengamos? O la otra sería, si es posible, que no sé si sea posible, que sea de pronto como intercalado una sesión práctica el martes, una sesión el jueves, cosa eso es una buena idea de solucionar de pronto las dudas que tengamos. Esa es una muy buena idea porque así los dos estamos en igualdad, tanto el otro grupo ve teoría, nosotros vemos práctica y así nos adaptamos a ambos. Eso es una muy buena idea. Vamos a mirar cómo nos funciona porque a veces necesitamos de la teoría para la práctica. Entonces, si hacemos la práctica sin la teoría, de pronto se nos cruza. Esa es una falencia que podemos tener. Pero voy a tomar nota acá para mirar cómo lo podemos manejar. Vale, profe, muchas gracias. La otra cosita es que hoy estuve revisando el módulo de inicio y el video que aparece en el módulo de inicio solamente aparece la cortinilla del principio, pero no hay teoría. Ok. Era eso, profe, muchas gracias. Listo, espérame que estoy tomando acá nota. Para reportarlo también. Listo, perfecto. Entonces me queda de tarea mirar si podemos intercalar las sesiones. Daniela. Profe, otra vez yo, qué pena. Profe, es que lo que pasa es que yo, volviendo al tema de lo que te estaba diciendo esta tarde, cuando estábamos charlando por el correo, yo te estaba diciendo, profe, es que a mí no me es posible conectarme los jueves porque la profesora de desarrollo del ciclo vital de niños y adolescentes no me deja, o sea, no da disponibilidad. Entonces yo estaba pensando, no sé si, y a mí me queda más fácil, el método de aprendizaje mío es estar en vivo porque le pongo más atención que ver la grabación. Entonces, pues no sé si, no sé cómo se podría, no sé si se pueda colocar los dos, sesión teórica y práctica de también lo mismo, pues no sé, opino yo, porque a mí no me es posible conectarme los jueves, profe. Bueno, digamos que ahí tenemos la opción de que nos queda la grabación. Y en caso de que haya alguna duda que definitivamente viendo la grabación no me queda clara, pues me pueden escribir y aclaramos las dudas que ustedes tengan. Créanme que con ver en la grabación vamos a poder entender el tema, porque los ejercicios van a ser muy fluidos, con la discusión que vamos a tener en la sesión, pues también se pueden aclarar algunas dudas. Entonces, ensayémoslo en este eje, a ver cómo nos va, y si es necesario, vamos haciendo ajustes. Pero sí, mi intención siempre es poder optimizar el tiempo, que no tenga yo 2 cursos donde voy a repetir lo mismo, sino que podamos avanzar y profundizar, que me parece que es importante, sobre todo en este tema, que a veces no es tan fácil de comprender en la primera lectura que podamos tener. Entonces, revisémoslo. Yo igual todo lo que ustedes me están mencionando lo tengo acá en mis anotaciones para poder revisar y poder optimizar y que efectivamente todos podamos estar en igualdad de condiciones. Esa es mi intención también. Rafael, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Hola. compañeros. Profe, sí, de igual forma como algunos compañeros han manifestado, a mí también se me cruza con otras materias el día jueves, y pues lo que dijo la compañera Daniela también estoy de acuerdo porque pues es una sesión teórica y otra práctica
a veces generan dudas y pues sería bueno despejarlas en su momento, porque pues después uno, con por lo menos muchos trabajamos y con todo el corre-corre del diario y de la semana, se va quedando uno con esas dudas y no las despejamos y pues generan ese tropiezo y además de eso, profe, pues sería bueno pues las clases estar ahí y que tú nos despejes todo y con las prácticas, con los talleres que nos dejas, pues uno va despejando y en ese orden de ideas, pues tú nos das esa orientación para tener un concepto más claro, profe, era eso. Bueno, perfecto. Profe. Ok, Daniela. Bueno, entonces les propongo, ensayemos esta forma de hacerlo en este primer eje, para que ustedes ya bueno, digamos que la sesión de este jueves va a ser esta misma sesión que nosotros tenemos, porque pues no están conectados los compañeros del otro curso, les voy a contar la misma propuesta para mirar a ver ellos también cómo les parece. Y ya iniciaríamos como digamos nuestro piloto la próxima semana. Entonces la próxima semana arrancaríamos el martes con la sesión teórica y el jueves haríamos la sesión práctica. Al finalizar revisamos si nos funciona, no nos funciona, qué podemos mejorar y si a la mayoría nos funciona, pues la continuamos así. Y los que de pronto tengamos ahí como dudas, ya saben que me pueden escribir, me pueden buscar, podemos incluso sacar un tiempito para aclarar la duda en alguna tutoría, porque yo también soy tutora académica, entonces yo tengo espacio de tutoría para aclarar dudas con temas de medición y evaluación, entonces también podemos utilizar ese espacio para profundizar, o sea, de alguna manera podemos solucionar esas dudas, ¿vale? Entonces, esa es la opción. Todavía no les doy mis horarios de tutoría porque no los tengo, todavía nos falta como afinar algunas cosas, pero si ustedes necesitan una tutoría, me escriben, profe, necesito definitivamente, mire, ve la grabación del martes, la grabación del jueves y sigo teniendo dudas, necesito que nos reunamos 15 minutos y me aclare la duda, profe. No tengo ningún problema. Entonces, cuando yo ya tenga mi horario de tutoría, les cuento. Igual, si ese horario no nos sirve, pues podemos mirar un espaciecito el lunes, que los lunes sabemos que no tenemos clase, entonces podemos ahí utilizar algunos minuticos para aclarar las dudas. Entonces, de alguna manera lo podemos solucionar. Listo, mis queridos. Entonces, ahora sí, lo que estábamos hablando de los 5 puntos. El semestre pasado empezamos con nuestro piloto de los puntos por asistencia. Entonces, esta iniciativa surgió de los mismos estudiantes que nos decían, profe, yo asisto a los encuentros sincrónicos, yo estoy ahí y pues digamos que sería, entre comillas, injusto que yo que estoy aquí pendiente, pues vaya a tener la misma nota de una persona que ni siquiera entra a la plataforma a ver la grabación. Entonces, todo esto lo fuimos revisando como profesores, con la coordinación académica, con la coordinadora, con la directora del programa, incluso con otros programas virtuales que también tenían la misma inquietud. Entonces la decisión, digamos que institucional, es poder tener esos 5 puntos por cada eje. Entonces, ustedes pueden entrar a las actividades evaluativas y aparece que la actividad evaluativa tiene 20 puntos. Esos 5 puntos para completar los 25 de cada uno de los ejes será esta actividad evaluativa. En mi caso, porque otros profesores lo pueden manejar de otra manera, les pueden dejar un foro, les pueden dejar otra actividad para entregar. En mi caso va a ser una evaluación autocalificable, como la que vamos a tener para este eje 1. Entonces ustedes pueden entrar, van a encontrar unas preguntas, pueden ser 5 preguntas, 4 preguntas, dependiendo del tema. Cada pregunta va a tener una puntuación y si ustedes la contestan bien, pues tienen los 5 puntos. Entonces, así es como la vamos a manejar. El semestre pasado estuvimos como que, bueno, que si yo asisto al encuentro, si no asisto, si asisto a los 2 encuentros de los 2, bueno, ahora como vamos a tener estas sesiones de martes y jueves, pues no van a estar conectados todos todo el tiempo. Eso sí es obvio. Lo que vamos a hacer es que todos van a entrar a responder la evaluación. Entonces, si ustedes estuvieron muy juiciosos en el encuentro sincrónico o viendo el video, aclarando dudas y demás, pues les va a ir bien.
porque las preguntas van a ser de lo que vimos en el encuentro sincrónico. Entonces puede salir una pregunta del ejemplo que trabajamos en el encuentro sincrónico. Entonces, si no sé, a mí me quedó súper claro, pues ahí ya voy a tener ese punto asegurado. Entonces, esos 5 puntos quedan para que todos entren y respondan la evaluación que hay allí. Entonces, independientemente de si yo asistí o no asistí al encuentro, si vi el video, si vi la grabación, pues tengo la oportunidad también de poder tener esos 5 puntos. ¿Soy clara hasta ahí? Ok. Por aquí Angie me dice, ¿es sobre teórico o práctico? Pues es una combinación de las dos, porque lo teórico es tan importante como lo práctico. Entonces es posible que salga una pregunta de lo teórico y alguna otra pregunta de lo práctico. Entonces podemos mezclar las posibilidades. No van a ser preguntas cascareras, pues que la profesora, mejor dicho, se soyó haciendo esas preguntas y nos va a acorchar a todos. No. Esas preguntas, que precisamente esa es la intención de dar ese incentivo por el que asiste, por el que ve la grabación, por el que está comprometido con su formación, es que efectivamente esas preguntas sean del contenido de las grabaciones, del contenido de los encuentros sincrónicos. Entonces, por ejemplo, puede salir, bueno, ¿cuándo va a ser la sesión teórica? Por ejemplo, ustedes, sí, el martes, pues porque puse atención. ¿Cuándo va a ser la sesión práctica? No, otro por allá que no tiene ni idea de ir al sábado, pues ese va a tener mala calificación y se nota que ni siquiera entró ni vio la grabación. Son preguntas de ese estilo. De si yo estuve en el encuentro o vi la grabación juiciosamente, pues voy a tener la posibilidad de tener esos 5 puntos. Xiomara. Hola, profe. Profe, mi duda es que dice que está disponible el último jueves de cada eje. Eso, o sea, ¿el tiempo de respuesta sería después de finalizar la clase o se extiende hasta el fin de semana? ¿O cómo sería? Entonces, bueno, ya para allá iba. Entonces, tenemos nuestras 2 semanas de encuentro sincrónico, ¿cierto? Esta es nuestra primera semana. La próxima semana tendremos, pues, la segunda semana y se nos acaba nuestro eje 1. Entonces, la evaluación quedaría disponible a partir del jueves de la otra semana, es decir, terminamos esa sesión práctica del jueves, inmediatamente se abre el espacio para que ustedes puedan entrar y responder de una vez su evaluación. Y va a quedar abierta hasta el lunes a medianoche, que es cuando se cierra la plataforma, para la actividad evaluativa. Entonces, vamos a tenerla en ese fin de semana prácticamente, previo a la entrega de la actividad evaluativa. Entonces estaría jueves por la noche, viernes, sábado, domingo y lunes. 5 días para poder hacer la actividad evaluativa. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque como van a haber preguntas teóricas y prácticas, pues entonces, pues ya cuando veamos y abordemos todos los 2 encuentros, cuando hayamos visto las grabaciones y demás, pues ya podemos hacer esa actividad evaluativa. Entonces, en ese sentido, quedaría disponible los jueves previo a la entrega de nuestra actividad evaluativa. Entonces, como les digo, de este eje nosotros entregamos actividad el 17, el lunes 17. Entonces estará abierta desde el jueves 13. Las del eje 2 tenemos entrega el 3 de marzo. Entonces estará disponible desde el jueves 28 de febrero. Para el eje 3 tenemos que entregar el 17 de marzo. Entonces estará disponible desde el jueves 13. Y la última entrega, que sería el 31 de marzo, estaría disponible desde el jueves 20. Y así sería para cada uno de los ejes. ¿Vale? Se me acabaron las manitas. Sí, ya. Yo dije, uy, Dios mío. Ahora sí, las manitas. Muy bien. Chelsea. No, Chelsea se arrepintió. Debe ser que se estaba diciendo que sí. Muy bien. Bueno. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Bueno, muy bien. Entonces vamos a aprovechar estos minuticos que nos quedan para ir avanzando en nuestro tema del eje
1. Vamos a empezar hablando sobre, que se me hizo la presentación acá. Dime, Daniela. Profe, ¿me puedes por favor repetir cuándo es la evaluación? La entrega del eje 1 es el 17 de febrero. Lunes 17 de febrero. Listo. Vale, profe, gracias. Bueno. Entonces, pregunta orientadora de nuestro eje 1. ¿Qué implicaciones tiene en mi campo de acción el uso de la estadística descriptiva? Vamos a ver por qué es importante el uso de la estadística en psicología. Algunos de los mitos que es más comunes es que psicología no tiene matemáticas y por eso hay gente que dice, eso yo voy a estudiar psicología porque pues eso allá no tiene matemáticas. Si me gustaran las matemáticas, pues me metería en ingeniería, no sé, o química, física, matemáticas, bueno, yo qué sé, alguna otra carrera que tenga matemáticas, pero como la psicología no tiene matemáticas, entonces me meto por allá. Yo también lo creía, a mí también me dijeron, no, eso de todas esas ciencias sociales o lo que sea, digamos que en el momento en que yo decidí estudiar psicología, estaba como la opción de medicina o psicología. Entonces, obviamente medicina es muy difícil, o sea, yo no me veo en una unidad de urgencias trabajando turnos de 36 horas, me le quito el sombrero a las personas que trabajan en el área de la salud porque es muy desgastante, muy demandante, muy estresante, o sea, no, yo no tendría como esa sangre fría para poder estar en esas digamos, en esas situaciones. Yo soy más bien como gallinita, como medio cobardona para ciertas cosas, entonces definitivamente no. Entonces algo que estaba como relacionado, yo pensaba, con la medicina, como eso, como con la psiquiatría, es la psicología. De esas cosas que uno piensa y que a alguien le dice y bueno. Entonces, por eso fue que yo terminé estudiando psicología. Y además porque yo antes de empezar a estudiar, yo trabajaba en esa época, no voy a decir hace cuántos años, pero sí fue hace unos cuantos añitos, trabajaba en El Éxito, yo era la coordinadora de empacadores, cuando los empacadores eran por propina y esas cosas. No sé si alguno de ustedes recuerda esas viejas épocas, no teníamos sueldo, sino que todo era por propinas. Y yo era la coordinadora de turno, yo era la que organizaba el turno de mis compañeros en la noche. Y todos ellos llegaban con dramas, no, es que me pasó esto, es que mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, es que no sé qué. Y venían a contarme sus historias. Y yo dije, ve, eso es como chévere. Y como que yo tenía la disposición para escuchar y como para, aunque sea tener una voz de aliento, porque pues hay cosas en que uno no puede uno no puede ni siquiera decir te entiendo porque no he pasado por esa misma situación, entonces pues obviamente no. Entonces ahí yo dije, bueno, esto es como relacionado como con algo así como la psicología, como chévere, como interesante. Y también tenía algunos referentes de la psicología organizacional, como la selección de personal, porque como yo trabajaba, entonces yo había hecho el Bartec 10.000 veces, el 16PF 10.000 veces, entonces como que eso tenía algo que ver con la psicología, como que chévere uno poder aplicar algo y poder conocer a la gente. Eso me llamaba la atención y por ahí es que iba mi cosita de la medición y de la evaluación. Entonces no era tan indiferente, sino que yo no sabía que tenía que pasar por toda esta tortura de la estadística. Entonces ahí ya es cuando uno dice, ay, hijo de pucha, ¿en qué me metí? Pero bueno, llegar a la psicología y decir, juepucha, tengo que ver matemáticas, porque vemos matemáticas, ¿cierto? Reforzamos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, derivadas, bueno, todas esas cosas, factorial y bueno, en fin. Y aquí venimos a ver estadística 1, luego estadística 2, y por allá en psicometría también vamos a ver otras cosas de estadística. Entonces yo decía, me mintieron, una mentira. Más estadística y más matemáticas, ¿para dónde? Y de las ciencias humanas,
efectivamente somos los que más matemática y más estadística utilizamos. Entonces, es importante el uso de la estadística porque como veíamos en historia, la psicología en sus inicios tenía un carácter científico y no hay algo que le dé un mayor rigor científico a una disciplina que la estadística. O sea, los números me dicen, sí, efectivamente estos números apoyan o no apoyan, o sí me dio o no me dio, y ahí ya no podemos creer que es que yo supongo que, y es que yo creo que. Entonces, yo puedo decir, no, es que acá los que estamos reunidos y los que están aquí en estadística 1, no, todos son peladitos recién salidos del colegio, no tienen más de 22 años. Eso es lo que yo creo. Pero lo que yo creo sí será cierto. Entonces ahí es cuando yo les digo, hey muchachos, diligencia en la encuesta, cosa que con la edad podamos mirar, oiga, sí, no, mire, hay más estudiantes entre los 18 y los 25 que entre los 30 y los 40 años. Pero ya tengo un dato, ya tengo algo que efectivamente es una verdad entre comillas, ¿cierto? Eh, una, un dato que puede ser irrefutable en este momento. Entonces, esa es como el plus que nos da la estadística, que efectivamente no nos vamos a basar en lo que yo creo, en lo que yo considero, en lo que a mí me parece, o le parece al otro profesor, o le parece allí al estudiante del otro curso. No, nos vamos a basar en algo que tiene un rigor, porque tiene una manera de recolección de los datos, un tratamiento de los datos, un análisis, unos estadísticos que me permiten decir si puedo confiar o no en esos resultados, que eso es lo que vamos a ver en estadística 2. Si yo puedo confiar en los resultados. Aquí vamos a sacar los resultados, los descriptivos y demás. Pero vamos en estadística 2 a mirar si yo puedo confiar en esos resultados o no. Si esos resultados que obtengo, si efectivamente se cumplen, no se cumplen, pueden ser replicables o no lo son. Entonces allí es donde tenemos ese carácter científico. Entonces, para eso nos sirve la estadística en la psicología. Obviamente hay muchas cosas que no podemos explicar desde el punto de vista estadístico. Hay cosas que son muy particulares. Hay, por ejemplo, lo que es la psicología social y la psicología comunitaria tiene otras dinámicas y otras formas de indagar que los métodos estadísticos de pronto no se acomodan mucho. Entonces veíamos que está la investigación cualitativa, por ejemplo, otra manera de recolectar información, pero eso no quiere decir que no tenga también rigurosidad. Entonces tenemos esos métodos cuantitativos, que es por donde nos vamos a ir nosotros acá en este curso, y están los métodos cualitativos, que también son de igual importancia, pero tienen unas lógicas diferentes. Entonces, aquí vamos a responder todo lo cuantitativo que se pueda responder, ¿cierto? Nos vamos a ir por ese lado. Entonces, pensemos siempre en que estadística está ligada con esa investigación cuantitativa. Entonces, algo de recolección de datos masivos, poder interpretar esos datos, poder sacar unas tablas, unas gráficas, poder exponer esos resultados, poder hacer ese tipo de análisis descriptivo, que a eso vamos a dedicarnos en nuestra estadística 1, estadística descriptiva. La estadística 2 es estadística inferencial. Entonces, por eso las dividimos. Cada una tiene una lógica diferente. Y aquí nos vamos a centrar en esa estadística descriptiva. Bueno, yo les propongo un ejercicio para la próxima semana. Entonces, primero vamos a responder la encuesta. Ya vi que hay ya muchos más que han respondido. Muy bien, muchas gracias. Eso nos permite tener más datos y poder hacer un mejor análisis. Esta encuesta va a estar disponible hasta el viernes 7 de febrero a mediodía. Pues a mediodía del viernes cierro la encuesta y les cargo a ustedes la base de datos en el foro de actualizaciones académicas. Entonces ya ahorita vamos a entrar al aula a mirar cómo está funcionando todo allí. Con esos datos, con esa encuesta, con esa base de datos, les propongo esta tarea. Y esta tarea la vamos a resolver
en el próximo encuentro sincrónico. Vamos en el encuentro sincrónico del martes, vamos a hablar sobre cómo identificar tipo de variable y escala de medición, y en el jueves vamos a realizar tablas de frecuencias y gráficos. Entonces, ustedes van identificando, van trabajando con los datos que yo les envío, les cargo en la plataforma de esta encuesta. Ustedes van revisando el referente de pensamiento, identificando qué tipo de variable, qué es escala de medición, cuáles son las características de cada una. Y de cada una de estas preguntas ustedes van a decir, bueno, el nombre, por ejemplo, será una variable cualitativa, una variable cuantitativa. ¿Qué escala será? ¿Será nominal, ordinal, de intervalo, de razón? Pues eso es lo que van a hacer con cada una de las preguntas. Luego, ustedes muy juiciosamente van a hacer las tablas de frecuencia. Ojalá de todas las preguntas, pero por lo menos que hagan 2 o 3 tablas de frecuencia de esas preguntas para mirar cuáles, todas los estadísticos que me permiten sacar mi tabla de frecuencia. ¿Sí? La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Y cuál es el gráfico que representa mejor la información? Si mi variable es cualitativa, ¿qué gráfico podría ser el más adecuado? Si mi variable es cuantitativa, ¿será mejor un gráfico o será mejor una tabla o cómo puedo presentar esa información? En estos 3 punticos está resumido todo lo que vamos a ver en el eje 1. Entonces, ya desde hoy queda la tarea para que ustedes vayan revisando, vayan pensando, vayan leyendo su referente de pensamiento, vayan sacando por allí sus apuntes, qué es una variable, cuáles son los tipos de variables, escalas de medición, y vayan trayendo todas esas dudas. ¿Cuál es la importancia de este ejercicio? De que ustedes previamente hacen la tarea y ahí les van a salir cualquier cantidad de preguntas. Algunos van a llegar, les puedo asegurar el martes, profe, yo intenté, pero me bloqueé. No supe ni por dónde, ni cómo, ni qué, nada, lo intenté, pero hasta ahí llegué porque ahí me quedó la pregunta. Entonces, aquí le resolvemos y vamos avanzando en este tema. ¿Vale? Entonces, compromiso para esta tarea. Entonces voy a poner muchas manitas arriba. Listo. Muy bien. Entonces, esa es nuestra tarea. Que no se nos olvide. Ahora, antes de que se me olvide, vamos a mirar nuestra aula virtual. Cómo nos quedó organizada y qué vamos a encontrar en cada uno de los apartados que hay allí. Espérenme un segundito. Esta es la que quiero mostrar. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro curso. Por aquí tenemos los anuncios, que allí hay 2 anuncios importantes que ya pues están cargados. El primero es el horario de atención a estudiantes de la coordinación académica, que es importante que ustedes la tengan a la mano por si necesitan alguna orientación. Allí están las coordinadoras Rina y Claudia. Entonces, todo lo que tenga que ver con trámites académicos, administrativos. Recuerden siempre que hay como un conducto regular. Cualquier duda que ustedes tengan, yo soy el primer filtro. Entonces, ustedes me escriben, profe, no puedo asistir en este horario, por ejemplo. Si yo tengo manera de solucionarlo, pues aquí lo solucionamos y listo. Si definitivamente no, pues ya tenemos que escalar el tema. Entonces, por ejemplo, lo que son profes que me enfermé y tengo la excusa y no pude presentar la actividad evaluativa. Ok, eso no lo puedo solucionar yo, eso ya es con la coordinación académica, por ejemplo. Entonces, cada vez que ustedes tengan una consulta, yo les sugiero que primero me escriban, me pregunten si yo lo puedo resolver, perfecto. O si yo simplemente puedo preguntarle a la persona encargada y resolver el tema, listo. Si no, lo escalamos, pero siempre agotemos esa primera instancia de que la comunicación sea directamente conmigo para no saturar
estos horarios de atención, porque de pronto algunos de ustedes se conectaron hoy y me imagino que eso hoy estaba lleno de estudiantes todos diciendo, profe, es que me tengo que cambiar de horario porque no me sirve, porque bueno. Entonces, tratemos de que estas inquietudes las podamos resolver acá. De todas maneras, tienen ustedes los canales de comunicación. Está este enlace donde ustedes se pueden conectar con ellas los martes y jueves en la tarde y los miércoles y viernes en la mañana. También está el anuncio donde está el horario de encuentro sincrónico. Entonces, inicialmente el horario que nos corresponde a nosotros como grupo 201 es el martes de 8 a 10. Ya hablamos que es de 8 y 10 a 9 y 40. Y también tienen el enlace del jueves. Entonces, ya ustedes, de acuerdo a su disponibilidad, se pueden conectar o el martes o el jueves o a los dos si cuentan con la disponibilidad. Entonces, están ahí los dos enlaces. Siempre recuerden entrar a las sesiones con su usuario institucional. Siempre con su usuario institucional. ¿Cómo saben que están entrando con el usuario institucional? Porque de una vez entran a la sesión y no tienen que quedarse esperando que yo los admita. Si ustedes se quedan ahí como en la salita de espera o les dicen esperando a ser admitido a la sesión o algo así, es porque no están entrando con su usuario institucional. Entonces siempre verifiquen que entran con el usuario institucional. Bueno, por aquí tenemos los foros de discusión, que esta también va a ser importante, vamos a tener información allí. Bueno, en los anuncios periódicamente yo estaré cargando información que nos piden divulgar con ustedes, algunos eventos para que ustedes estén como al tanto de que eventos o alguna información importante ustedes puedan tener en cuenta, van a estar allá en los anuncios. Aquí tenemos el foro de presentación. Yo por aquí ya hice mi presentación, ya vi que acá hay otros estudiantes que la han hecho, no los he leído, tengo que leerlos, esa es mi tarea también, entonces muy bien por los que ya han participado. Tenemos el foro de actualizaciones académicas. Aquí en este foro de actualizaciones académicas voy a ir cargando material que digamos que nos puede servir, por ejemplo, cómo utilizar Excel desde cero y algunas otras videos de cómo hacer una tabla, cómo hacer la base de datos, bueno, información importante. Entonces, aquí en actualizaciones académicas voy a estar subiendo información. En este momento, aquí encuentran el enlace a la encuesta que ya les envié. Entonces, digamos que si se les pierde el correo, pues entran aquí a actualizaciones académicas y aquí va a estar. Aquí también les voy a cargar la base de datos. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar la base de datos y también les voy a poner cuál es la tarea, refrescando un poco lo que les acabé de mencionar en la diapositiva. Entonces, encontrarán la base de datos y la tarea para que ustedes la puedan ir desarrollando y trabajando en ese tema. Bueno, otro foro importante es el foro de dudas. Aquí tenemos este foro donde ustedes también pueden preguntar todo lo que quieran preguntar. Si no les alcanzó, pues de pronto nos alcanzó el tiempo para el encuentro sincrónico preguntar, aquí también podemos utilizar este espacio para aclarar las dudas. ¿Qué es lo chévere de este espacio? Que la comunicación no es solo conmigo, sino con todos. Entonces, la duda que yo tengo, puedo generar una respuesta para todos y así mismo nos vamos retroalimentando. O si alguno de ustedes puede responder la pregunta de algún compañero, pues ahí tenemos como ese medio de interacción. Entonces, más que de comunicación, es como de interacción. Entonces, este foro está allí para que ustedes sean los principales protagonistas y empiecen a cargar allí sus dudas, podamos generar esa interacción allí. Y por último, está el foro de grabaciones. Entonces, aquí en el foro de grabaciones, bueno, está en blanco, pues porque este es nuestro primer encuentro. Entonces, esta grabación, por ejemplo, la voy a cargar mañana en horas de la mañana. Entonces, tan pronto me entreguen la notificación Google de que ya está disponible la grabación, entonces aquí se las comparto para que ustedes puedan entrar y consultarla. Entonces, mi compromiso con ustedes es que una vez cerramos la sesión, al día siguiente, en horas de la mañana, ya ustedes tienen la grabación para que, digamos, tan pronto
puedan acceder, tan pronto esté disponible, ya ustedes puedan consultarla. Entonces, nuestra grabación de hoy, que es esta, la van a tener disponible mañana en horas de la mañana. Yo trato de que sea lo más temprano posible, pero pues a veces digamos que hay circunstancias que no me permiten madrugar tanto o que madrugo mucho y me ocupo, pero sí fijo antes de mediodía ya está la grabación. Procuraré que sea lo más temprano posible. Y tenemos por acá algo importante que son, a mí me aparece como calificaciones, pero a ustedes les debe aparecer como tareas allí. Y está aquí la actividad evaluativa, mentiras, no es por acá, es en evaluaciones, donde les va a aparecer a ustedes la actividad evaluativa. Entonces, aquí está la actividad evaluativa del eje 1, que esa es la de los 20 puntos, aquí dice, y está la evaluación asistencia del eje 1. Entonces, aquí les va a aparecer evaluación asistencia eje 1, eje 2, eje 3, eje 4. Aquí solamente me aparece un punto porque yo la creé y puse una pregunta nomás. Entonces, tan pronto yo la actualice, ya van a aparecer los 5 puntos. Entonces, no se me asusten de que, profe, ¿cómo así? Solamente hay un punto y en todos los otros 4 puntos, no, tranquilos. Los otros 4 puntos van a aparecer en la medida en que yo vaya cargando las preguntas. Entonces, esta va a estar disponible desde el 13 de febrero, como les había mencionado, a las 8 de la noche. Entonces les debe aparecer, pero si ustedes entran no los va a dejar ingresar porque va a estar disponible a partir de ese jueves. Entonces, ahí les van a aparecer todas. Entonces, cada vez que vamos avanzando en un eje, les va a aparecer el del eje 2, eje 3, eje 4. Entonces, para que ustedes sepan que aquí están las evaluaciones del encuentro sincrónico. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo perfecto? Señora, todo bien. Quedó Listo. todo muy claro. Perfecto. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Entonces yo creo que podemos dejar por hoy nuestra sesión aquí. Ensayaremos entonces cómo nos va con esta propuesta de dividir nuestras sesiones y vamos haciendo los ajustes que vayamos creyendo convenientes. Yo tomé nota como de las sugerencias que ustedes me hacen. También voy a organizar a ver de qué manera lo podemos ajustar. Bueno, Diana dice, profe, tengo una duda. Si vamos a ver las clases, una clase práctica y la otra teórica, ¿tendríamos la grabación del jueves? Sí, señora. Entonces, los 2 cursos van a tener, entonces, por eje van a tener 4 grabaciones. Las 2 de la primera semana, martes y jueves, y las 2 de la segunda semana, martes y jueves. Entonces, para que todos tengamos la misma información y podamos también profundizar en los temas, que es, digamos, mi principal interés es que podamos profundizar y aprovechar este espacio para poderlo hacer. Entonces, van a tener las grabaciones disponibles. Igual, entonces, por ejemplo, la grabación de este jueves no les voy a cargar la grabación porque pues con el curso del 202 pues voy a hablar lo mismo que ya hablé con ustedes. Entonces pues básicamente es la misma información. Pero a partir de la próxima semana van a tener las 2 grabaciones. Entonces el miércoles van a tener la grabación del martes, los 2 grupos, y el viernes van a tener la grabación del jueves, los 2 grupos. Entonces ese es mi compromiso también. Compartirles la información a los 2 grupos para que todos tengamos las mismas posibilidades de aprender. Listo, muchachos. Me alegra mucho verlos por acá, me alegra ver esas caras conocidas. Por ahí al inicio estaban haciéndole un poquito de bullying a Anthony, que iba a ser el protagonista de la clase, pero pues por ahí no lo escuché mucho. Como 2 veces nomás a Anthony, vamos a ver. Es que estoy calentando. Debe estar ocupado, profe, dele tiempito, dele tiempito. Que coja confianza, bueno. Bueno, muchachos, un abrazo, que descansen y nos vemos entonces la otra semana. Un abracito para todos. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Chao. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches, chao.